Desde hace un tiempo el gobierno de Estados Unidos ha estado evaluando, obliga a Tencent a vender su participación en Epic Games. Y es que acá no estamos hablando de una empresa cualquiera. Hablamos de la misma compañía china que ya es dueña al 100% de Riot Games, pasando a ser propietaria de juegos como League of Legends o Valorant, y que también posee el 81% de Supercell. Así que también cuentan con máquinas de imprimir dinero como el Clash Royale o Brawl Stars. Por lo que si jugaste alguno de estos recientemente, jugaste algo con una influencia china mucho más fuerte de lo que piensas. Pero este modelo de videojuegos free to play por el que se mantienen estas compañías en la actualidad no nació en China. Nació en Corea del Sur a finales de los 90 con una empresa llamada Nexon. Lo que hizo China acá y vamos a ver a fondo apunta a cómo tomaron ese modelo coreano y bajo unas condiciones bien particulares que ya vamos a ver, lo perfeccionaron y lo masificaron para terminar convirtiéndolo en el monstruo comercial que domina el gaming hoy en día. Porque esto no fue una simple decisión casual tomada por la industria china en su momento, fue una escapatoria. Y para entender de qué es capaz la industria china hay que remontarnos 26 años en el pasado. En el año 2000, el gobierno chino prohibió directamente la importación de consolas con la excusa de proteger la salud mental de la juventud. Pero la razón real era más simple: mantener un control absoluto de lo que llegaba al país. Con todo esto dicho, Nintendo intentó entrar igualmente, porque no eran ningunos pendejos y ese billete era tentador para cualquiera. Corría el año 2003 cuando trataron de hacer su jugada maestra y esquivaron la ley metiendo todo el hardware de una Nintendo 64 adentro de un control. Por lo que técnicamente eso no era una consola, sino que era un sistema plug and play que se conectaba directo a la tele. Su nombre fue la iQ Player o la IQ Player, no sé cómo se pronuncia esa mierda. Pero el plan ideado por Nintendo en sus cabezas era espectacular. Pero el recibimiento no lo fue. Fue tremenda cagada vendiendo menos de 12.000 unidades en toda su historia. Y es que estoy seguro que si le preguntas a un chino de la época cómo conocía a Mario, claramente no te iba a decir que fue por ese control pedorro. Pero de seguro sí lo conoció gracias a haberlo visto, jugado con él en cualquier clon de la Famicom que hubiese en su momento. Que no es como que faltaran de estas en China, porque literalmente el epicentro y nacimiento de esta fue acá. Por ponerte un ejemplo, tenías uno llamado Subur que se fabricaba localmente y era de esas que te vendían con un cartucho con 9.999.999 juegos, que si les restas las ROM clónicas de Mario, juegos basura, y la ROM del Super King John Bros, capaz te quedaban unos 20 jueguitos, que seguía siendo un golazo a comparación de tener que jugar a fabricar zapatos en una fábrica clandestina un martes por la tarde a la edad de 6 años. Y es curioso cómo todo esto parece muy viejo, pero estamos hablando de una prohibición que duró 15 años y recién se abolió en 2015. Que si lo pensamos en perspectiva no es tan lejano realmente. Y la premisa central de este video se forjó durante esta prohibición, ya que por culpa de esta fue que se cimentaron los patrones de consumo sobre los que juega la mayor parte de la población mundial a día de hoy. Pero específicamente en esa época en China sin consolas, todo ese mercado se concentró en el PC. Ahí explotaron los Wanba, que son básicamente los cibercafés chinos que en su auge llegaron a ser más de 140.000 en todo el país. Pero China tenía un problema interno mucho más profundo que el bando de las consolas: la piratería. Y esto es algo que en Latinoamérica tenemos muy presente. En 2003, mientras la tasa de piratería en Latinoamérica ya era una locura con un 63%, la de China llegaba hasta un 92%. Le podías quitar todo el crédito social a un chino en esa época y quitarle sus derechos humanos si querías. Pero hacerlo pagar por un jueguito, ahí estabas cruzando una línea. Y es que hablamos de que China solo superaba por más de 20 puntos a toda Europa del Este, que en ese momento era oficialmente la región con más piratería del planeta. Qué arrecho que desde tiempos inmemorables ya hay un chino tratando de superarte hasta en tasas de piratería. De pana que no te dejan nada estos coños de madre. Y aunque la piratería era un dolor de bolas para cualquier empresa, China representaba algo que ninguna industria podía darse el lujo de ignorar: 1.400 millones de personas. A las empresas les daba igual ese 92% en contra, porque el potencial de este mercado era tan grande que las compañías internacionales se mataban por encontrar la forma de entrar, ya que monetizar aunque sea una fracción de esa población seguía siendo más gente que la de casi cualquier otro mercado del planeta. Y no era que China no supiera lo que pasaba con la piratería, es que simplemente no le convenía ni le hacía falta perseguirla. Hasta que la falta de protección empezó a golpear su propia industria de software y la presión de entrar a la Organización Mundial del Comercio los obligó a tomárselo más en serio. Por poner un ejemplo, un disco pirata en su momento se conseguía en la calle por menos de $3 y con esos precios ningún estudio podía sostener un negocio. Así que la solución fue esta: si no puedes evitar que te copien el disco, haces el juego gratis pero que necesiten de un servidor para funcionar y sea más difícil o innecesario de piratear. Acá ya vemos nacer la obligación de estar siempre conectado que tantas quejas genera hoy en día. Y con eso de rebote fue que nació también el modelo gratuito con compras dentro del juego. El modelo free to play como lo conocemos hoy.
Y esto no se quedó solo en el mercado chino, ya que la misma necesidad de hacerlo gratis para que la piratería no tenga nada que copiar es lo que vemos hoy en día con el mercado móvil, con el modelo freemium como la única forma rentable de monetizar juegos en regiones donde nadie solía poder pagar lo que costaban. Y parte de acá es la razón por la que la Play Store a día de hoy sea una vergüenza. Pero volviendo de nuevo a Corea, Nexon ya venía probando el free to play desde 1999, pero con puros juegos chicos y casuales. Lo que le faltaba era alguien que lo llevara a la escala de un MMORPG completo con una economía real dentro, y ahí fue donde entró la protagonista del video. En 2001, una empresa china llamada Shanda licenció un juego coreano, Legend of Mir 2. Y en 2005, Shanda hizo algo que nadie había hecho a esa escala, lo volvió gratis con una tienda de objetos adentro. Acá fue el nacimiento de este concepto ya como una base de negocio y no como un experimento casual. El resultado fue una locura. En su pico ese juego generaba 65 millones de dólares al mes y aún 9 años después de su salida seguía generando más de 20 millones de dólares mensuales. Y acá está el dato que le da la vuelta a todo lo que queríamos saber. Happy Farm, un juego chino de granjas sociales, salió un año antes que Farmville. El modelo de ese tipo de juegos nació allá, así que no emigró de Occidente a China como tendía a ser siempre, y en este caso emigró de China a Occidente. Capaz las granjas reales de Mao con el gran salto adelante habrán sido tremenda cagada y se cagó media población de hambre. Pero lo que comieron los chinos con esas granjitas virtuales en los 2000 no tuvo nombre. Entonces, con el modelo ya probado y funcionando, se volvió la respuesta automática para cualquier franquicia occidental que quisiera entrar en serio en el mercado asiático. Acá no me vendas un coño que te vas a cagar de hambre. Hazme una versión gratuita, online y con tienda de objetos, que sea exclusiva y pase las regulaciones que te ordene. Y bueno, ¿quién menos que Electronic Arts queriendo agarrar buen billete de donde sea llegando al mercado asiático? Así nació el FIFA Online. Hoy rebautizado como el EA Sports FC Online, es una versión completamente aparte del FIFA que conoces, gratis con su propio sistema modificado del Ultimate Team que solo está disponible en Corea, el sudeste asiático y China. Esta versión del juego fue publicada por Tencent y nunca llegó a Occidente, pero puede que estés pensando, coño, ahí estás equivocado, porque eso ya existe de este lado del charco, ya que desde el año pasado tenemos el Showcase que sacó EA. Pero no es lo mismo, ya que el Showcase solo te da un par de modos como el partido rápido, el modo ese pedorro que es un clon de la Kings League y un Ultimate Team recortado. Y es que la propia EA lo llamó oficialmente una prueba de mercado limitada. O sea que revivieron la demo que había desaparecido hace años, pero ahora puedes meterle plata sin necesidad de comprar el juego primero. En cambio, el FIFA Online chino es un free to play completo de toda la vida, con todos los modos, quitando el modo carrera convencional por uno un poquito más ajustado, y lleva activo con distintos nombres y versiones desde el año 2006. 20 años robando plata con un Ultimate Team exclusivo de Asia que del otro lado del charco recién probamos el año pasado en su versión recortada. Lo mismo pasa con Counter-Strike Online, un spin-off completo de Counter-Strike desarrollado por la coreana Nexon específicamente para el mercado asiático, contando este con sus propios modos, armas, modo de zombies y con varios cambios muy notorios frente a la versión occidental que casi nadie de este lado conoce. Need for Speed tuvo su mundillo asiático también. Need for Speed Edge fue un juego que salió para el mercado coreano, pero estuvo activo solo por 2 años, desde su lanzamiento en 2017 hasta el año 2019. Pero también tenemos el Need for Speed Online, que como su contraparte coreana, en este caso fue exclusivo de China y fue publicado por Tencent. Estuvo activo desde 2017 hasta que apagaron los servidores en 2022. Pero no todo lo que se intentó triunfó o llegó a nacer. Borderlands Online iba a ser la versión china de Borderlands, y esta estaba siendo desarrollada por un estudio de 2K en Shanghai desde 2014, pero en 2015 lo cancelaron junto con el cierre completo del estudio. Y obviamente acá no iba a faltar Activision con un Call of Duty, porque esta gente vuela el dinero aunque se encuentren a miles de kilómetros. Call of Duty Online estuvo exclusivamente en China durante 6 años hasta su cierre en 2021, y prácticamente nadie afuera de China se enteró de que existía una versión alterna. Todo un catálogo paralelo de versiones de franquicias que queríamos conocer del todo, teniendo una realidad muy distinta en el continente asiático. Y en esta parte hago un inciso que casi se me pasa, y es que así trató de replicar el modelo en Occidente, pero fracasó estrepitosamente, porque creo que prácticamente nadie ni siquiera sabe que existió FIFA World en 2013, donde trataron de replicar lo que hicieron en Asia, pero no les sirvió. También tuvimos el Need for Speed World, que sí tuvo un mejor recibimiento, y hasta yo lo llegué a jugar, pero acabó cerrando hace años junto al FIFA antes mencionado y un Battlefield Free to Play que no tenía nada destacable para mencionar. Así que siguiendo con el video y hablando de juegos con economías internas, todo ese oro virtual que circulaba en juegos como World of Warcraft tenía que salir de algún lado. Se estima que el 80% de todos los farmeadores de oro del mundo, o sea esa gente que jugaba por horas solo para acumular monedas de juego y venderlas por dinero real, eran chinos. Un estimado de 100.000 personas que se dedicaban a esto de tiempo completo. Pero el caso más fuerte al respecto lo documentó The Guardian en 2011.
presos en campos de trabajo del noroeste de China eran obligados a hacer turnos nocturnos forzados farmeando oro en el WoW. Todo esto después de un día completo de trabajo físico forzado. Los guardias vendían esas monedas virtuales por hasta $900 diarios y los presos no veían un centavo de esto. Y ya que estamos en esto, algo parecido, aunque con un origen muy lejano a China, pasó también en nuestro continente. En Venezuela no sé si alguien lo haya vivido o lo recuerde, pero con RuneScape miles de venezolanos farmeaban el oro del juego para poder sobrellevar la crisis del país en su momento. Con miles, si no es que decenas de miles, dependiendo de esta práctica, ya fuera directa o indirectamente por el dinero que movía gracias a esto. No tiene nada que ver con China, pero se vivió el mismo fenómeno, una economía real escondida detrás de una moneda que no existe. Pero dejando esta similitud ocurrida con Venezuela, volvamos a China. Y viendo un poco las pendejadas en las que se puede enseñar el gobierno chino, en 2007 entes reguladores obligaron a Blizzard a quitar los esqueletos del WoW. Para ellos los muertos vivientes tenían que tener carne encima, y las tumbas tenían que reemplazar a todos los huesos que se encontraban en el piso. La razón oficial de esto fue que querían armonizar el contenido, cosa que nunca he entendido de la censura china, porque es como la vez que censuraron la sangre en un anime y terminó pareciendo una fiesta temática de Jeffrey Epstein. Y esto de los esqueletos o la sangre fue solo el principio, ya que el gaming en China llegó a ser etiquetado allá por medios estatales como heroína electrónica. Pero todo esto da por un video entero aparte, por lo que dejemos la censura y por ahora. Hablemos mejor de los gachas. El gacha, para que quede claro, no es un invento chino. Este es de origen japonés, nacido de las máquinas de cápsulas Gachapon y popularizado en juegos móviles japoneses a inicios de los 2010. Así que como China ya tenía la base del free to play asentada desde 2005 con Shanda, cuando explotó el mercado móvil le sumaron la mecánica de los gachas japoneses. Y queda constancia de que ya experimentaban con esto desde 2013, así que fíjense si ha llovido. Ya después llegaron Tencent, NetEase y finalmente MiHoYo con Genshin Impact y terminaron escalando la mecánica japonesa a un nivel que ni Japón sostiene hoy en día. Y fue algo que escaló tanto que en 2017 China empezó a exigir por ley que los juegos muestren las probabilidades exactas de sus loot boxes. Todo esto antes que prácticamente cualquier país de Occidente. Luego en 2021 el gobierno lanzó una ofensiva de mano dura contra la adicción. Limitó a los menores de edad a solo 3 horas de juego online por semana. Un movimiento que generó que la industria perdiera unos $80.000 millones en valor de mercado casi de inmediato. El mismo país que prohibió las consolas por salud mental en los 2000 terminó 20 años después regulando la adicción al modelo de negocio predatorio que ellos mismos perfeccionaron. Curioso cuanto menos. Pero por supuesto, hecha la ley, hecha la trampa. Hoy los chinitos menores de edad evaden el bloqueo usando identificaciones falsas, hackeando el reconocimiento facial con fotos de algún adulto o alquilando cuentas en el mercado negro. Así que esto del control a veces suena súper espectacular y distópico, y es que en parte realmente lo es, pero no es infalible tampoco. Pero ya yendo a la actualidad, hoy ese mismo gobierno le da beneficios fiscales a estudios como Game Science, que son los creadores de Black Myth Wukong, y también brinda apoyo institucional a proyectos como Wuchen Fallen Feeders, que es otro juego Souls-like chino. Y aquí hay que hablar de algo que todo el mundo nota pero casi nadie menciona, y es que durante décadas la etiqueta Made in China fue un sinónimo de barato, de copia barata o directamente de piratería. Y hablando claro, con parte de lo que vimos y que conocemos de China, esa fama se la ganaron a pulso. Pero sorpresivamente las cosas cambiaron, ya que hoy esa misma industria que antes clonaba juegos coreanos para revendérselos a su propia gente, ahora es dueña absoluta del League of Legends y tiene un pedazo gigante de Fortnite. Y aparte sacudió al mundo con uno de los juegos mejor valorados de los últimos años como lo fue Wukong. La etiqueta de copia barata ya les quedó pequeña, porque nos compraron básicamente, o sea, ¿qué carajo? Como dijo el presidente de la República Popular China. Si no puedes vencerlos, los compras a todos, que para eso tenemos billete y mano de obras clave. Pero sí, en menos de 25 años China pasó de prohibir las consolas por miedo a lo que el gaming le hacía a su juventud, a enseñarle al planeta entero a monetizar el gambling virtual para conseguir monas chinas con las tetas grandes. Pero bueno, dándole un poquito más de mérito, no olvidemos que también nos explicaron cómo cobran por un juego gratis sin haber sido ellos quienes lo inventaron, porque eso también lo copiaron, o sea que, qué sé yo. Definitivamente nos terminaron cogiendo los chinos. Y el caballo de Troya fueron monas chinas tetonas después de todo, o sea, qué mamagüea vergüenza, coño. Pero nada, todo esto arrancó por la misma razón que ya viste en el video anterior sobre el dilema ético de la piratería. Así que si quieres ver eso a profundidad y mi punto de vista al respecto, te invito a verlo. Sin nada más que decir, ya tengo los miembros del canal activados para quien se quiera unir y dar un apoyo extra al canal. Comenten qué opinan al respecto y qué me faltó por mencionar en este video. Cuídense el dulce y nos vemos hasta la próxima.